Hola mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Aquí Laxol nuevamente con ustedes. El día de hoy vamos a hacer una comparativa de unas keycaps. Acá actualmente tenemos nuestro teclado, el KF068 que armamos en nuestro video pasado. Y lo que vamos a hacer es, vamos a ver qué keycaps permiten el mejor paso de la luz. Para ello tenemos una comparativa de dos tipos de keycaps. Tenemos unas pudding de XBX, que como pueden ver siempre vienen en parques raros. Y como pueden ver tienen difuminadores de luz en la parte de abajo, ¿no? Y en su competición tenemos estas G-Skill Crystal Crow keycaps, igual en color negro para que sea una comparativa igual. Y vamos a compararlas a ver qué tal. Entonces pues vamos a comenzar, ¿qué les parece? Vamos a quitarle las keycaps a este canijo y enseguida le damos. Mi gente, ya le quitamos las keycaps a todo este teclado. Y pues vamos a comenzar con las PBT, con las XBX. Entonces pues vamos a ponérselas y esperen un momento para validar cómo queda esto. Y bueno mi gente, aquí terminamos de poner las primeras keycaps, que son las negras. Y pues vamos a ver, ¿no? ¿Qué tal se ve el teclado prendido? Y como pueden ver el teclado se ve muy iluminadote, demasiado iluminadote. Vamos a oscurecer un poco. Ya oscurecido se ve así, miren, permite pasar muy bien la luz. Y si le cambiamos el color, ya nos queda de esta forma, ¿no? Como pueden ver, la luz pasa perfectamente. Aquí está por colores, sí, aquí está por colores, miren, cada uno de los colores. Como podemos ver, la luz pasa demasiado bien. Si lo comparamos, les voy a dejar las comparativas de cómo se ve con las keycaps originales que le habíamos puesto y esta. En este momento las van a estar viendo. Ahora bien, como pueden ver, estas keycaps permiten el paso de luz, lo permiten muy bien. O sea, por donde se ve, pasa la luz. Si ponemos un modo más llamativo, por ejemplo el arco iris, aquí tenemos el arco iris, ¿no? Tenemos un arco iris estático. A ver. Aquí tenemos un arco iris estático. Y si se fijan, cada una de las teclas pasa la luz de manera muy masiva, ¿no? O sea, tenemos que la luz pasa por todos lados de manera correcta. Ahora bien, vamos a hacerlo vamos a probar las otras keycaps. Entonces pues vamos a quitar estas y esto queda en... Bueno mi gente, ya las desarmamos nuevamente. Ahora vamos a usar estas. Vamos a ver cómo vienen. Ay, se ven chistosas, se ven como si fueran muy chiquititas. Pero pues vamos a ponerlas, ¿no? Vamos a quitar esto. Vamos a usar primero estas y vamos por unas poderosísimas tijeras. Ya tenemos aquí las poderosísimas tijeras. Entonces pues vamos a abrir esto. A ver. Vamos a abrir esto. Ay cabrón, mi voz hizo más gruesa.
No, disculpen, es que me dio garraspera. A ver. No se abrió bien de aquí. Y ya destapamos esto y pues vamos a seguirle, ¿no? ¿Qué les parece si comenzamos? Ah, se me olvidó antes de empezar. Miren, estas son las K-Cups. Son de cristalito. Y tienen, pues, al parecer tienen buena forma, ¿no? Se ven mononas. Pues ahora sí, a lo que nos cruje Chencha, a armarlo. Bueno, mi gente, ya estamos aquí de regreso. Solo aquí tenemos unos dos pequeños problemas. Bueno, se llaman 4. Las teclas que tenemos no entran en el tamaño de ahí. Entonces vamos a meter unas teclas genéricas para poder utilizar eso. Porque si no, no lo vamos a poder usar. Vamos a meter aquí un 0. No, pues ni un 0 cabe. Ahorita vemos que metemos ahí. En la parte de acá abajo, pues vamos a meter... son Alt, FN y Control. FN viene muy grandote. No tenemos ni FN. Entonces vamos a poner pues, estas. No, están muy grandotas. Ay, Dios mío. Ahorita el K-Cups. Ay, ya lo perdimos, gente. A ver. Entonces vamos a meter un punto. Vamos a meter estas. Nada más para completar. Y... ¿ahí cabe esto? No cabe. Ok, nos falta una tecla. Que sería el shift izquierdo. Vamos a ver. ¿Qué podemos utilizar para ese shift izquierdo? ¿El más? No cabe el más. No cabe el 0. No cabe. No, nos falta distancia para que quepa el 0. Vamos a poner, no sé, ¿qué se nos ocurre? Vamos a poner esto. Nada más para llenar el teclado. Ahora bien, vamos a aprenderlo, que es lo que nos truje Chencha, ¿no? Y como pueden ver, así queda con esta iluminación. Se las estaré poniendo igualmente en la pantalla comparando. O sea, vamos a comparar las dos, una arriba y otra abajo, para que vean cuál es el que da más luz. Vamos a oscurecer un poco, permítanme. Ya oscurecimos, se permite pasar bien la luz, o sea, si se fijan, la luz pasa muy bien. Y recuerden que tenemos unos K-Cups que permiten difuminar la luz de una mejor manera. Entonces puede que tengamos un poco de ayuda por las K-Cups o no, eso lo veremos en otro video. Pero como pueden ver, así queda. Ahora ustedes, en la comparativa de ambos teclados, ustedes tendrán la última decisión. Mientras les mostraré igualmente de nuevo la captura de los dos teclados para que puedan ver. Recuerden que en este tuvimos problemas con estas teclas porque no embonan, literal, o sea, no nos vienen las teclas de este tamaño, solo vienen de 1.25 y estas son de 1. Entonces pues no las podemos utilizar todas, ¿va? Y como pueden ver, pues así te queda el teclado con las K-Cups de G.Skill. Entonces si le damos aquí, caray, ¿cuál es el FN? Ya lo perdí. Si empezamos a mover las iluminaciones, como pueden ver, miren, se ven
Se ven muy bien, o sea, las teclas se ven muy bonitas, o sea, están bastante padres. Ay, el blanco se ve muy blanco. Y pues los efectos no se ven nada mal, o sea, están muy padres. Las teclas están muy buenas. Aquí se ve cómo se ve nuestro difuminador de luz, o sea, se transparenta todo. Lo que sí, van a tender a que se marquen nuestros dedos o algo. La mugre se va a ver abajo del teclado. Si son de los que se les va la mugre abajo del teclado, se va a ver todo. Pero pues sí, se ve bastante bien. Les recuerdo que estas keycaps son para teclados 100% o para teclados que tengan la estructura normal, ¿vale? Con las teclas de 1.25 y que sea un poco más grande el chip de este lado para que entre. Ahora, les dejaré las imágenes. Y bueno, mi gente, por el momento sería todo. Muchas gracias por haber visto este video. Cuídense, lávenselo y séquenselo. Pasen una excelente noche, día o tarde. Raxol se despide. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos hasta la siguiente. Bye bye.